Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Vamos a continuar con definiciones de trigonometría número 5, ahora referente a ángulos agudos y obtusos, referidos todos al seno en este momento. Las definiciones de trigonometría están basadas en las relaciones trigonométricas definidas en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, los ángulos que estamos hablando son siempre ángulos agudos, y tanto el seno, coseno, tangente y cotangente están definidas para ángulos agudos. Cuando tenemos un ángulo obtuso, sabemos que es aquel que tiene un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180, como por ejemplo en este caso donde vemos que tenemos un ángulo de 130 grados. Este sería un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso tiene siempre un ángulo suplementario, que es la diferencia entre 180 y el ángulo obtuso. Es decir, en este caso 180 menos alfa, si alfa es el ángulo suplementario. Es decir, que en este caso particular estaríamos hablando de 180 menos alfa, y alfa en este caso sería 130, por lo tanto el ángulo suplementario va a ser igual a 50 grados. Es importante la definición de este ángulo suplementario. Veamos los ángulos y las relaciones definidas trigonométricamente en el cuadrante primer cuadrante. En el primer cuadrante es donde están los ángulos agudos, son menos de 90 grados. Cuando tenemos un triángulo rectángulo estamos en esta condición. Supongamos ahora que hacemos un círculo de radio 1. Este es un círculo de radio 1 y tenemos una apertura de un arco donde tenemos definido el ángulo alfa. Si el radio lo definimos como 1, ese radio en este caso del triángulo rectángulo aquí definido sería la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto a ese ángulo tiene que ser igual al seno, ya que el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 1, da el seno del ángulo. El seno de alfa va a ser la proyección que tenemos con respecto al eje Y. Esa proyección con respecto al eje Y, esta altura, sería el seno del ángulo. Aquí en este primer cuadrante vemos dos ángulos bien significativos, que sería cuánto valdría el seno de 0 y el seno de 90. Si movemos este radio haciendo el arco cada vez más pequeño, vemos que la distancia de la proyección en el eje Y va disminuyendo. Cada vez que nos acercamos el ángulo hacia 0, nos acercamos a que la altura de la proyección es igual a 0. Por lo tanto, cuando lleguemos al límite del ángulo igual a 0, el seno de 0 se acerca a 0. Por lo tanto, el seno de 0 grados es igual a 0. Y entonces aquí ya estamos hablando de funciones trigonométricas. Tenemos entonces una definición mucho más amplia, que sería que el seno de 0 es igual a 0. Cuando el ángulo tiende a 0 o se acerca a 0, el seno de 0 se acerca a 0. Cuando tenemos el ángulo 0 no tenemos un triángulo rectángulo. Lo mismo sucede cuando vamos creciendo el ángulo. Al ir creciendo el ángulo, vemos que la distancia de la proyección sobre el eje Y crece y llega un momento cada vez se va acercando a lo que llamamos el radio, que sería 1. Por lo tanto, el seno de 90 tiende, acercándose a 90, a 1. El seno de 90 sería 1. Entonces vemos que el seno es la proyección sobre el eje Y del radio 1 respecto al ángulo. Entonces esa proyección es lo que llamaríamos el seno. Adicionalmente podemos observar que el seno, esta longitud, que es esta distancia, es positiva porque está en el eje de las coordenadas positivas. Entonces el seno en este primer cuadrante sería un seno positivo. ¿Qué pasa ahora cuando pasamos al segundo cuadrante? El segundo cuadrante es donde tenemos los ángulos definidos como obtusos ángulos. Son ángulos mayores de 90 y menores de 150. Si nosotros definimos entonces un ángulo que sería igual a 180 menos alfa como obtuso ángulo, vemos que este ángulo que está aquí sería alfa, ya que el ángulo llano 180 menos este alfa daría 180 menos alfa. Y vemos que la proyección sobre el eje Y o de la coordenada es igual al seno de alfa. En este caso se observa entonces que el seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa, porque es la proyección sobre el eje Y. O sea que tendríamos que el seno
va a ser positivo también y va a ser esta misma proyección que tenemos acá, que es idéntica a la proyección que tendríamos aquí. Alfa es agudo y es el suplementario del ángulo obtuso. Vemos que el seno del ángulo obtuso es igual al seno del ángulo agudo alfa, que es el suplementario. Ahora podemos definir cuánto vale el seno de 180. 180 va a ser igual al seno de 180 menos 0. O sea, el seno de 180 va a ser igual al seno de 180 menos 0. 0 sería el ángulo agudo. En este caso, por lo tanto, el seno de 180 va a ser igual al seno del ángulo agudo, que sería 0. En este caso, el seno de 0 va a ser igual a 0. O sea que el seno, cuando se acerca el ángulo a 180 grados, cada vez se va acercando a 0, se hace más pequeño, como vemos en la proyección, y llega un momento que él tiende al límite de 0. Entonces el seno de 180 va a ser igual al seno de 0. Es decir, que el seno va creciendo desde 0 hasta 90 en sentido positivo, y desde 90 a 180 va decreciendo en sentido positivo hasta llegar a 0. Entonces vemos que el seno en este cuadrante va de 0 a 1, y en el cuadrante 2 va de 1 a 0. Cuando estamos en el cuadrante 3, en este cuadrante 3, el ángulo que tendríamos sería 180 más alfa. Es decir, tengo un ángulo que sería 180 más un alfa, que sería el ángulo agudo. Por lo tanto, vemos que la proyección del seno de ese ángulo alfa más 180 es igual a la misma proyección del seno. Lo único que tenemos es que en este caso estamos en el lado negativo de la coordenada, por lo tanto sería el menos seno de alfa. Así que podemos decir lo siguiente: el seno de 180 más alfa es igual entonces al menos seno de alfa. Si queremos ahora calcular cuánto vale el seno de 270, el seno de 270 sería igual al seno de 180 más 90. Y el seno de 180 más 90 es igual al menos seno de 90. Como el seno de 90 habíamos dicho antes que es igual a esta proyección que está aquí, que es igual a 1, en este caso tendríamos que en 270 sería menos 1, ya que estamos en el lado negativo de la coordenada. Si pasamos al cuadrante número 4, en este cuadrante 4 podemos ver que el ángulo alfa que está aquí estaría en el lado negativo de la ordenada. Este ángulo lo podemos decir que es el menos alfa. O sea, este ángulo alfa positivo hacia arriba y menos alfa hacia abajo, midiéndolo hacia abajo. Y así vemos lo siguiente: vemos que el seno de 360 grados menos alfa, que sería el seno de este ángulo completo hasta acá, es la proyección sobre el eje Y. Esa proyección sobre el eje Y es el seno de menos alfa, y el seno de menos alfa va a ser el negativo del seno de alfa. Entonces vemos que el seno del cuadrante 1, que sería definido por 360 menos alfa, es igual al negativo del seno de alfa, donde alfa es un ángulo agudo. Si queremos calcular cuánto vale el seno de 360 grados, en este caso el seno de 360 grados menos 0 va a ser igual al seno de menos 0. Es decir, que es igual al menos seno de 0. Como seno de 0 es 0, menos 0 es 0, daría 0. Quiere decir que el seno de 360 es 0, ya que 360 grados coincide con el ángulo 0. Vemos que el seno es una función cíclica y hemos completado un ciclo a través de movernos sobre los 4 cuadrantes. Resumiendo, tendríamos que la función seno es la proyección sobre el eje Y, que sería esta proyección, y que en el cuadrante 1 es positiva, tenemos esta dirección positiva, en el cuadrante 2 es positiva, y en el cuadrante 3 y el cuarto sería negativa. Si le ha gustado este video, suscríbase y denle a la campanita para no perder ningún desarrollo. Y si tiene algún tema que quiere que toquemos, dígalo en sus comentarios.